Hola, muy buen día. Pues ya estamos por iniciar el módulo 6, que es la generación de proyecto y a su vez va a ser la evaluación del diplomado. En este módulo vamos a ver dos temas que están completamente de la mano y que son complementarios con todo lo que hemos trabajado en estos módulos anteriores. Primero va a ser el marco lógico y luego cómo usamos el marco lógico para hacer la estructura de nuestro proyecto. Empezando con marco lógico, el enfoque de marco lógico tiene dos, el enfoque de marco lógico tiene dos grandes partes. Una es que entendamos la situación actual mediante la identificación del problema central, del análisis del contexto y el entorno, que eso ya lo hemos estado haciendo en los módulos anteriores, el análisis de involucrados y el análisis del problema en sí o los problemas, ¿no? Y la siguiente parte es, una vez que ya identificamos el problema, ahora, ¿cuál es la situación deseada que queremos generar de este problema que nosotros ya identificamos? Toda esta información que les voy a presentar ahorita es basada, nuestra fuente es precisamente la Fundación Gonzalo Río Arronte, de la información que solicita para los proyectos. Esta misma información la piden la mayor parte de los proyectos y nos va a servir. La idea es que esta estructura nos sirva, no importa quién sea el financiador, sino que nos sirva para poder tener un machote para aplicar a diferentes convocatorias que nosotros podamos encontrar. Para empezar y trabajar en el problema central, hay unos factores de priorización para determinar si vale la pena la intervención o no. No debemos de trabajar en que, yo ya fui a la comunidad y yo creo que el problema es este. Acuérdense que ya en módulos anteriores trabajamos con esta parte social que debemos de analizar esta problemática directamente con las personas que están sufriendo este problema, y para ello hay que tener diferentes líneas de priorización. Una es que gracias al análisis previo que ya hicimos, poder medir la magnitud del problema. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan impactante es hacia la comunidad beneficiaria? Si existe ya una demanda o petición de un grupo poblacional, del grupo poblacional afectado, si incluso la academia, la agenda pública nacional o internacional tiene un foco en ello, como es en el tema de los ODS, ¿no? En este caso, pues sí, a nivel académico, están tales instituciones o universidades. En la agenda pública sí, al gobierno del estado el tema de Cuenca le parece prioritario en este momento, y además nuestra agenda nacional e internacional responde pues a varios convenios, protocolos y ODS, etcétera, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso y en base a ese análisis también considerar la pertinencia y el valor de esta intervención sobre el problema que nosotros identificamos. Para poder analizar eso, pues vamos a hacer primero nuestro árbol de problemas. Bueno, para ello ya ven que tuvimos un análisis del contexto. Este es un ejemplo, ¿no? Siempre en los proyectos, cuando uno lo elabora, menos es más. Tenemos que aprender a decir en muy pocas palabras lo más importante y ser concisos, porque la mayoría de los proyectos nos dicen máximo 200 palabras, máximo a los más largos he visto hasta 500, pero no más de eso. Entonces necesitamos poder tener una capacidad de síntesis de lo que queremos nosotros decir. Y aquí hay un ejemplo muy breve, ¿no? Em, Sobre un contexto en particular. Por ejemplo, Veracruz se encuentra por quinto año consecutivo como la entidad principal en accidentes carreteros, y así datos específicos del problema que nosotros estamos identificando. El análisis de los involucrados ya lo vimos antes, esto no lo voy a volver a repetir, pero es todo el proceso que nosotros hicimos con el mapeo de capitales, con todo lo que ya platicamos en el módulo 2 y en los siguientes módulos. Y bueno, de acuerdo al contexto que nosotros ya tuvimos, por ejemplo, se identifica un problema central, que en este caso, bueno, en Veracruz hay más de 5.000 118 accidentes viales ocurridos en tal fecha, ubicándose en el primer lugar nacional. Ese es como el problema en general que nosotros percibimos, digamos, ¿no? Y
A ello tenemos que tener este análisis de involucrados y ahorita puse aquí solo uno, pero bueno, que hay involucrados automovilistas, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está quizá el gobierno del estado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos otros actores involucrados y desde cada uno de ellos nosotros tenemos que analizar cuál es la causa y el efecto de este problema general que nosotros vimos. Luego, ahorita voy a platicar un poquito de cómo llegamos a ese problema general o cómo lo validamos, ¿no? Primero lo validamos con estos em, el análisis previo que hicimos como para poder determinar este problema, pero ahorita me voy más adelante a lo demás. Entonces, de acuerdo a este problema en general que nosotros percibimos, ¿qué es lo que está causando este problema y qué efectos está teniendo? Por ejemplo, para los automovilistas, ¿qué lo causa? Pues una red de carreteras en mal estado, o nula o no hay señalización, o sea, nula o deficiente señalización, la baja visibilidad por neblina. ¿Y qué efectos hay? Pues lesionados, muertos, pérdidas materiales, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué le interesa a este actor involucrado en específico? Pues que transite de manera más segura e incluso propone algunas soluciones, ¿no? Aportes favorables, podemos aportar respetar el reglamento vial y desfavorables que puede aportar este grupo en particular es que incluso no respetan el reglamento vial, sino más bien desconozcan este mismo y automovilistas irresponsables bajo alguna influencia de alguna droga, alcohol, etcétera, ¿no? Este mismo análisis de involucrados que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer para todos los involucrados que nosotros identificamos en ese problema. ¿Se acuerdan que en los módulos anteriores analizamos las cuencas? La cuenca de intervención, la comunidad, ya tenemos, bueno, nuestros actores que veíamos alrededor. Entonces, en estos involucrados, en nuestra problemática, podemos ver la comunidad, quizá una cooperativa de cafeticultores, pescadores, etcétera, el ayuntamiento, otros tomadores de decisiones, etcétera. En base a estos involucrados identificados, nosotros hacemos esta matriz. Y esta matriz es la primera que nosotros vamos a generar como análisis de involucrados. Todo esto nos va a servir para que entonces analicemos el problema que nosotros identificamos y generamos el árbol de problemas. Es muy importante que la problemática general que nosotros ya sacamos del trabajo previo con las comunidades o la comunidad sea como nuestro problema central porque es como lo más sintiente, lo más fuerte, lo más sentido, pero tenemos que analizar que no sea un problema o una solución encubierta. ¿Qué es una solución encubierta? Que si mi problema en temas de agua es, bueno, el problema es que no hay agua, ¿no? Pero una solución encubierta puede ser, nos faltan, tanques de tal capacidad, o nos falta esto otro, o sea, como eso es una falta de es una solución encubierta que realmente no da solución a un problema, porque no estamos definiendo el problema tal cual, sino el problema tiene que ser datos duros, concretos de una situación real que está sucediendo. En este ejemplo que tenemos aquí es tal cual los datos específicos, es que hay 5.118 accidentes viales ocurridos en el 2015 y sitúa a Veracruz en el primer lugar nacional de accidentes, ¿no? Ese es el problema que se tiene, ¿no? Un ejemplo en temas de agua puede decir la población de Juan del Grijalva, el 80% de la población de Juan del Grijalva no tiene acceso a agua potable o carece de saneamiento, el 80% de la población está haciendo defecación al aire libre o se está contaminando el manto freático, o sea, datos reales tal cual. Ese es como el problema central que nosotros tenemos que identificar. Y en este árbol de problemas, a la hora de construirlo, tenemos que pensar qué es lo que está causando el problema a diferentes escalas y cuáles son los efectos que causan esta problemática. En el ejemplo que nosotros tenemos acá, eh, tenemos, por ejemplo, automovilistas y transportistas de carga conducen de forma imprudencial. ¿Pero qué ocasiona eso? Pues hay una incompetencia de parte de los conductores, y también una baja percepción de riesgos de los conductores. Otro problema que tenemos acá es, por ejemplo, la red carretera federal en mal estado.
¿Qué lo está ocasionando? Pues nula o deficiente señalización, una carpeta asfáltica en mal estado, un diseño carretero inadecuado, entre otras cosas. Puede haber causas que se traslapen o que se correlacionen con otras mayores. En este caso, el ejemplo que tenemos aquí es que estas, a su vez, generan estas dos. ¿Cómo va a ser la forma en la que nosotros leamos esto para saber y validar que lo estamos haciendo de manera correcta? De abajo hacia arriba nos tiene que dar o tiene que tener una lógica secuencial. Por ejemplo, un diseño carretero inadecuado nos produce una mala visibilidad en las carreteras federales, lo que ocasiona tanto número de accidentes o que contribuye a ese número de accidentes y provoca el efecto de X número de lesionados, daños a la infraestructura o pérdidas materiales o pérdidas humanas, ¿no? Esta es la línea en la que nosotros tenemos que identificar qué está ocasionando el problema y cuáles son los efectos que se tienen de este problema. Y tiene que tener esta lógica de manera vertical, de abajo hacia arriba, entendiéndola. Igual de arriba hacia abajo lo tenemos que entender igual, ¿no? Por ejemplo, ha habido pérdidas humanas, materiales y daños a la infraestructura derivado de 5.100 accidentes viales, las cuales derivan de una red de carretera en mal estado provocada por una carpeta asfáltica en mal estado. O sea, tiene que tener una lógica secuencial. Eso es lo más importante. Todo el trabajo previo que nosotros ya hicimos, de ir a las comunidades, de hacer nuestro mapeo de capitales, de trabajar con la gente, todo este análisis previo de diagnóstico se tiene que ver reflejado en un pequeño esquema como este y el anterior, que es el análisis de involucrados, para poder entender, ok, ese es el problema y cuáles son las acciones que nosotros queremos llevar a cabo y realizar. Esto se va a traducir hasta el anterior. Tenemos la primera parte que hablamos de el diagnóstico o de identificación del problema, la primera parte que hablaba dentro del marco lógico. A partir de del árbol de objetivos, empezamos la segunda parte, empezamos a construir cuál es nuestra imagen ideal de esta problemática que queremos solucionar con el proyecto o proyectos que estamos nosotros planteando. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo construimos nuestro árbol de objetivos? Trasladamos nuestro árbol de problemas a árbol de objetivos. ¿Cómo lo convertimos en ello? Nuestro problema central lo traducimos a positivo. Bueno, igual y todo lo demás también se traduce a positivo, pero empezamos por nuestro problema central. En vez de tener tantos accidentes y que Veracruz sea el primer lugar en accidentes viales, ¿cuál es el positivo de esto? Pues reducir, o sea, se reducen los accidentes viales en la red de carreteras federales del estado de Veracruz. Y así nos vamos, por ejemplo, en el anterior, ¿no? Automovilistas y transportistas de carga conducen de forma imprudencial y nos vamos a ponerlo a positivo, que es propiciar la conducción prudencial de automovilistas y transportistas de carga. Igual el anterior. Incumplimiento del reglamento de tránsito. Bueno, favorecer que los conductores cumplan el reglamento de tránsito. Lo vamos trasladando a positivo, a modo de que toda y cada una de estas cosas negativas que hemos encontrado se traduzcan a positivas. Van a haber cosas que no vamos a poder cambiar nosotros y que no vamos a poder traducir a positivo, como las condiciones climatológicas adversas. Esas que las tenemos aquí en mala visibilidad de la carretera, no vamos a poder cambiar eso porque no está en nuestras manos. Entonces, nosotros la tenemos que pasar al árbol de objetivos de la misma manera en negativo, ¿no? Condiciones climatológicas adversas, porque no podemos dejar de lado ese dato, esa información que luego más adelante en el análisis de la priorización nos va a servir para poderlo identificar. Entonces, pues bueno, en ese momento cuando se hace el árbol de objetivos trasladándote de negativo a positivo, eh, las causas se convierten en medios de lograr que esto se lleve a cabo. Y los efectos en el fin o los fines finales de que esto lo llevemos a cabo. Luego, una vez que ya tenemos aquí nuestro árbol de objetivos con la misma lógica que en el árbol de problemas, la misma lógica vertical, en donde
tenemos que leerlo de arriba hacia abajo y que nos haga sentido. Por ejemplo, concientizar a los conductores sobre los riesgos del manejo de vehículos automotores en condiciones de cansancio, estrés y o baja influencia del alcohol debe de incrementar la percepción de perdón, la alarma. Bueno, la lógica tiene que ser concientizar a los conductores sobre los riesgos del manejo en los vehículos automotores nos va a ayudar a incrementar la percepción de riesgo también de los conductores. Y esto a su vez, nos va a ayudar a propiciar una conducción más prudencial de los automovilistas para ayudarnos a reducir los accidentes viales en la red de carreteras federales, lo cual nos ayudará a disminuir las pérdidas de materiales o las pérdidas humanas o el número de lesionados, ¿no? Entonces tiene que tener esta misma lógica vertical. Y bueno, inmediatamente que nosotros ya validamos que nuestro árbol de problemas y árbol de objetivos ambos tienen la lógica vertical, vamos a hacer un análisis de las alternativas. ¿Qué vamos a analizar? ¿Cuáles son nuestras alternativas? Este nivel inmediatamente después del problema son nuestras alternativas. En este caso tenemos cuatro alternativas, las cuales las vamos a poner en una matriz de este tipo. Alternativa uno, alternativa 2, 3 y 4. Propiciar la conducción prudencial, favorecer que los conductores cumplan con el reglamento de tránsito, etcétera. Como lo podemos ver, es exactamente estos cuatro, lo trasladamos a la matriz que está acá. Y hay una serie de criterios que nosotros vamos a analizar. Participación que permite el grupo objetivo, o sea, qué tan participativo es o permite que se participe. Posibilidad de cooperación interinstitucional, posibilidad del apoyo público, costo para la organización ejecutora o institución, grado de innovación, la cobertura, tiempo requerido para visualizar resultados, impacto social esperado, sostenibilidad, factibilidad, viabilidad. Y de ahí nosotros podemos darle el puntaje que nosotros queramos, del 1 al 3, por ejemplo, como 1, 2, 3, si hay una posibilidad de apoyo público, un 3, si hay mediana posibilidad, un 2, si no hay ninguna posibilidad, un 1, y, o del 1 al 5. Ahora sí que no importa la numeración que nosotros, o la valorización que nosotros le demos, pero que siempre y cuando sea la misma valorización con la que estamos analizando cada uno de los criterios de cada una de las alternativas. En este caso, nosotros podemos ver aquí que analizamos las cuatro alternativas y las dos alternativas con mayor puntuación son la uno y la 2. ¿Qué sucede con esto? Muchas veces hay cosas que están fuera de nuestras manos. Si no analizamos estas alternativas, por ejemplo, somos una ONG, ¿no? Y una de las alternativas era el mejorar el estado de la red de la carretera federal, igual y no nos compete a nosotros. O sea, no pudiéramos generar ni tener el recurso suficiente para poder hacer eso, quizá queda como en un segundo plano, bueno, hacer las gestiones con tales entidades gubernamentales para lograr eso, pero no estará en nuestras manos porque no vamos a tener la capacidad de resolver. Pero hay que preguntarse, por eso es el análisis de los criterios, qué sí somos capaces de realizar y qué sí somos capaces de aportar. Muy diferente va a ser si este mismo problema y este mismo proyecto lo está haciendo la institución de, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Quizá ellos tengan sí el dinero o las posibilidades de gestionar el dinero para mejorar el estado de la red y quizá su alternativa uno sea esta y la dos quizá una de las nuestras, no sé. Pero este análisis va a ser muy exclusivo de la organización, persona o personas que van a implementar el proyecto, porque va a ser de acuerdo a nuestra capacidad a la que podemos nosotros incidir. Una vez que ya escogimos las dos alternativas, vamos a borrar todo lo demás y dejar directamente las alternativas. Este es un resumen ya de lo borrado, no necesitábamos borrar todo, pero lo que sí necesitábamos borrar eran todo lo derivado
de abajo y de arriba que tengan que ver con estas dos de las alternativas que ya no eran las que vamos a usar, es así lo borramos. Y lo que sí tenga que ver con estas dos es lo que vamos a dejar. Este árbol que ya nos queda ya, ahora sí que ya podado, se convierte en nuestro resumen narrativo. El resumen narrativo del proyecto, el cual nos va a indicar como un fin último. El propósito se convierte en el objetivo del proyecto, tal cual, y estas alternativas que nosotros priorizamos se convierten en los resultados esperados del proyecto y las actividades para lograr estas alternativas se convierten en nuestras actividades del proyecto. Entonces, de ahí vamos a hacer una matriz, de ahí comienza la matriz del marco lógico en donde nosotros ya podemos visibilizar cuál es el fin último, cuál es el propósito de ese proyecto, cuáles son los resultados y las actividades que se tienen que llevar a cabo para lograrlo. Es muy importante que una vez que ya tenemos en esta matriz el resumen narrativo, lo vamos a visibilizar así. Las actividades, por ejemplo, por ejemplo, aquí podemos ver que arriba tenemos ya el fin último, el objetivo principal o el propósito. Tenemos dos resultados esperados, el uno y el 2 tal cual. Y las actividades, la 1.1 y 1.2 correspondientes al resultado uno y la actividad 2.1 y etcétera para el resultado 2. Esto es nuestro resumen narrativo, así tenemos que tener como la lógica de nuestro proyecto y luego de tener esa, esa línea ya ordenada, tenemos que pensar en nuestros indicadores, la forma en la que vamos a verificar estos indicadores y los supuestos. Los supuestos son muy importantes porque de ahí también va a depender parte de nuestro éxito del proyecto, porque nosotros hacemos muchos supuestos, muchas veces certeros y muchas veces no, pero en base a esos vemos qué tanto podemos nosotros lograr. Si no identificamos y no visualizamos estos supuestos, puede que nuestro proyecto caiga en en un punto en donde no dependa de nosotros o en donde el resultado sea completamente opuesto a lo que nosotros esperábamos porque nuestros supuestos o nuestro análisis no fue el correcto. Como podemos ver acá, tenemos indicadores a nivel del fin último, indicadores a nivel de objetivo propósito, indicadores a nivel de resultados e indicadores a nivel de actividades. Esto es muy importante de identificar. Porque muchas veces cuando redactamos indicadores, nosotros ponemos un indicador de actividad como por ejemplo número de talleres o número de conferencias como parte de un resultado. Y eso no puede ser así. El resultado el indicador que nosotros pongamos tiene que responder al nivel de resultado. Está bien decir un número de talleres a nivel de actividad si nuestra actividad era hacer talleres, pero no a nivel de resultado. Si hablamos de concientizar población, no podemos medirlo a nivel de talleres, porque ahí no estás midiendo la concientización de la población. Y bueno, también entender los supuestos en el sentido de positivo o negativo de los resultados que pueden ser, ¿no? Por ejemplo, la población conduce vehículos que cumplen con la normatividad en seguridad o puede que la población no los conduzca, ¿no? O sea, entonces hay que tener esos supuestos bien establecidos. Y aquí hay un ejemplo, no puse, aquí hay un ejemplo de indicadores a nivel del fin y del propósito porque los de a nivel actividades son muchos más sencillos, pero aquí podemos ver indicadores disminuir el número de lesionados de la pérdida de vidas humanas, lo tenemos de acá, y hay indicadores a nivel de este fin último, que es número de lesionados por accidentes vial, porcentaje de disminución de lesionados, número de muertes, disminución, porcentaje de disminución de muertes. ¿Y cuál va a ser el medio de verificación? El anuario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, ¿no? Reducir accidentes viales en la red de carreteras, igual número de accidentes, porcentaje de disminución de accidentes. Tiene que responder ese indicador al nivel del que estamos hablando. Y ya si hablamos de actividades, ahí sí va a ser pues número de talleres, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es en general. Traté de hacerlo lo más resumido posible porque entender el tema del marco lógico es un poquito complejo, pero la idea era simplificarlo para que ustedes lo puedan ver vertido en un proyecto. Ahorita quiero compartirles cómo esta matriz de marco lógico
Entonces nosotros la traducimos directamente al proyecto, que va a ser este el trabajo final que ustedes van a entregar. Muy bien. Entonces, este formato de proyecto se llama nota conceptual. Y aquí van a poner información básica primero de ustedes, nombre de la organización, la institución o persona o grupo de personas, colectivo, etcétera. Los datos como dirección, ciudad, provincia, estado, perdón, aquí va, tiene que ir municipio, estado, país, teléfono, etcétera. Persona de contacto, nombre, cargo, correo electrónico y de ahí nos vamos directamente a la información del proyecto. El título del proyecto tiene que responder a qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer o quiénes lo van a hacer y en dónde lo vamos a hacer. Para que sea algo completo en una forma breve, ¿no? Vamos a poner país, estado, municipio y localidades, dónde están, en qué cuenca o microcuenca se encuentran. Y aquí el reto de todo el trabajo del análisis del mapeo de capitales lo vamos a resumir en 300 palabras. O sea, ¿cuál es la problemática identificada en el lugar donde es nuestro proyecto? El objetivo general del proyecto va a ser el propósito de nuestro resumen narrativo. ¿Se acuerdan de la ley? Eso va a ser el propósito. Los resultados esperados, tal cual, bueno, de nuestro resumen narrativo lo vamos a copiar. ¿Cuáles son? Uno, dos, tres resultados. Se aconseja que no sean muchos, no sean demasiados para no desglosar y no complejizar el proyecto, sino escoger los dos más importantes y las actividades de estos que conllevan a estos resultados esperados. Los beneficiarios directos e indirectos. ¿Quiénes son esos beneficiarios directos e indirectos? Los directos son los precisamente, si hablamos, no sé, de baños secos, de captación de agua de lluvia, quiénes son la familia que se favorece directamente, pero muchas veces hay indirectos. Por ejemplo, si estamos resolviendo un problema de saneamiento en la parte alta de la cuenca, quizá indirectos tenemos dos o tres poblaciones abajo de la cuenca, las cuales también vale la pena mencionar, pero ojo como indirectos. Tiempo de ejecución, cuánto tiempo esperamos poder llevar a cabo este proyecto y un presupuesto aproximado. Un proyecto sí debería de tener un Excel específico con un presupuesto bien desglosado del proyecto, pero para efectos del diplomado aquí se los dejamos libre, no a que pongan así como se me ocurre que tanto, sino que hagan una estimación libre de parte de ustedes de, ok, voy a hacer tales actividades, entonces creo que voy a gastar y voy a tener tanto. Y nada más poner el monto para no complejizarlo sin generar un presupuesto, pero sí va a ser muy importante que más adelante ustedes puedan tenerlo. Y bueno, para poder validar este proyecto, este formato de proyecto, nos tienen que adjuntar a su vez el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el resumen narrativo, el análisis de las alternativas y al final la matriz del marco lógico, que son lo que les acabo de presentar en el PowerPoint. Me voy nuevamente al PowerPoint. Es exactamente esto. La última es esto, el resumen narrativo con los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, es al final la matriz de marco lógico, que va a estar a todos los niveles, de acuerdo del resumen narrativo que tenemos aquí, ¿no? Todo esto que tenemos acá, a nivel de actividades, a nivel de resultados, a nivel del propósito y a nivel del fin último. Eso es la matriz del marco lógico. No hay un formato tal cual. Yo les voy a dar el formato de la nota conceptual donde ustedes tienen que vertir el proyecto. Ahora, cómo ustedes armen esta, puede ser en un Excel, puede ser en un Word, como ustedes se sientan más cómodos, puede ser a mano y le toman una foto y me lo mandan, pero que sea lo que sustente el Word o el PDF, si lo quieren mandar en PDF, de la nota conceptual del proyecto, que ese es el trabajo final. Esto es, aquí viene, recuerden cómo se estructura el resumen narrativo. Este es el otro formato, el análisis de alternativas que ustedes van a adjuntar, el árbol de objetivos, el árbol de problemas
Y el análisis de involucrados es este, ¿no? Vamos a poner actores, problemas, intereses, aportes y favorables y desfavorables. Y nuestros involucrados, al menos pongan unos tres, mejor si son más, pero no se vale poner solo uno, ¿no? Y bueno, eso es en general lo que ustedes van a entregar como proyecto final, como trabajo final. No queremos que sea muy complejo, pero sí que esto les permita a ustedes tener un machote de información para poder aplicar a cualquier convocatoria con un proyecto ya en mano. Así que bueno, estamos pendientes. Cualquier duda, saben que se pueden comunicar conmigo ahí al WhatsApp y pues nos vemos pronto. Chao.